Navarro y pastor también y supervisor, y tiene un montón de cargos en la organización que está, pero es un cristiano. Ese es lo más bonito. Está chaparrito porque no tomó bastante leche cuando era chiquito. Le gané de estatura. Dicen que para sentirse grande hay que pararse delante de un chaparrito, y para saber qué tamaño tenemos hay que pararnos delante de uno más grande. Así que ustedes ya saben que yo soy chaparrito, ¿verdad? Pensaban que no, pero ahora sí lo saben. Dios te bendiga, pastor. Bienvenido. Sí, el tiempo para la palabra. Amén. Adelante. Amén. Que Dios te Gracias. bendiga. Gracias. Feliz día del Señor, hermanos. Gracias a Dios, hoy es domingo. Qué alegría estar de nuevo. Hace unos años atrás estuve en uno de los municipios de la Sierra Madre, y entonces un domingo como hoy, Víctor, domingo como hoy, me invitaron al término del culto, me invitaron a orar por una persona que tenía problemas de cáncer. Entonces yo fui. Regularmente cuando uno va a visitar al que está enfermo, a veces el que uno va para consolar, pero a veces el que sale consolado es uno. Entonces yo fui a orar terminando el culto allá en aquel municipio, y entonces llegué. El hombre sí, literalmente ya no se podía parar, ya no había masa muscular. Pero cuando yo llegué le dije, vine a orar por usted. Y él me dijo, mire, pastor, le quiero pedir un favor. Ahora que vino, sí, déjeme que yo mejor ore. Yo quiero orar a Dios. Usted no ore, yo voy a orar. Y es la oración que nunca he escuchado de un hombre, de una mujer, nunca hacer como hizo él. Víctor, él oró y dijo, Señor, tengo 49 años de edad. Pero Señor, dime hoy, ¿qué voy a hacer con los 51 años más que me vas a dar? Y yo estoy mirando, el hombre ya no se puede parar porque el cáncer está consumiéndolo. Pero él dijo así, se atrevió a decirle a Dios, ¿qué vas a hacer conmigo con los 51 años que me queda? Y allá anda el hombre sirviendo al Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si usted se va más luego que yo al cielo, o si me voy yo más antes que usted, la pregunta que vamos a hacer al llegar al cielo, en el caso mío, si yo me adelanto, además si fuera hoy, pues yo, si me voy con el Señor, yo llevaría al Señor un saludito de parte de los hermanos de la Salem. Pero si llegas tú primero al cielo, que le preguntaras al Señor, Señor, ¿quién fue el que escribió la carta o la epístola a los hebreos? Porque de esta carta quiero hablar hoy. Porque en realidad he estudiado mucho esta carta y me he preguntado, ¿quién escribió esta carta? Y debemos estar de acuerdo con el pastor Toño que no sabemos quién escribió esta carta. Por supuesto que hay indicios de quienes posiblemente lo escribieron, pero ahora no sabemos. Por eso, si tú llegas al cielo, Señor, ¿quién escribió esta carta? Pero sí hay algo cierto, porque yo nada más voy a usar 3 o 4 versículos de esta carta, que son justo los primeros 4 versículos que tiene el capítulo 1. O sea, en Hebreos capítulo 1 voy a usar solo 3
o 4 versículos que tiene esta carta. Y esta carta nos muestra de entrada quién es el que escribió la carta. Humanamente no sabemos quién, pero como Dios es el que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir toda la revelación, toda la escritura, bueno, para que no nos metamos en ninguna dificultad, Dios, hermanos, Dios dice en el primer versículo, la primera palabra, quién es el autor de la carta. Permítame leer estos versículos nada más, y aquí quiero sacar 4 verdades para nosotros el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí nada más. Quisiera que meditáramos unos minutos, unos momentos. Le vamos a poner una temática a este tópico que queremos meditar. Le vamos a poner para que no se olvide. En la mañana estuvimos hablando, porque usted no vino en la mañana, hablamos de Arquipo. Y si usted quiere saber de Arquipo, pídale a los encargados de esta cámara que está aquí al frente y a los operativos, a los que administran el audio y toda esta cosa. Ellos tienen grabado esa cinta. Y hablamos un poco de ese tema, pero ese es otro tema. Hoy quisiéramos hablar Dios, como lo dice el texto, Dios hablando a los padres. Dios hablando a los padres. Pues la Biblia aquí dice, Dios habiendo hablado muchas. ¿Cuántas que, hermanos? Muchas veces. Muchas veces. Y dice el texto aquí, a los... Y no solo dice muchas veces, dice y de muchas maneras. Y termina el texto diciendo a los padres. Por eso le estoy titulando a la meditación, Dios hablando a los padres. Y parece que aquí veo a muchos papás y algunos también que son papayitos, como dicen los de Guatemala, ¿no? A veces cuando leo este pasaje me pregunto por qué Dios no le habla a esos niños que tienen las mamás en sus brazos. Los bebecitos. Los niños son diferentes. Por eso una vez cuando los niños llegaron a rodear a Jesús, los niños corrían a él. Cómo era tan agradable el Señor, que los niños corrían a él. Y los discípulos, a ver, un momentito. No, el Señor está ocupado. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, ¿por qué Dios no habla a los niños? Sería otra forma de entender la vida, de ver las cosas en su nítida realidad. Pero Dios dice en su palabra, dice Dios hablando a los padres. Dios hablando a los padres. Hay 4 formas en este pasaje de cómo Dios quiere hablar a los padres. Dios habló a los primeros padres en el Génesis. Los primeros padres fueron Adán y Eva. Dios dio todas las normas, las formas, las maneras, cómo se debe de vivir en el huerto. La última indicación de Dios fue decirle a
Adán y a Eva, nuestros primeros padres, de todo lo que hay aquí pueden comer menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, de cierto morirán. Entonces Dios, como todos los días, venía, descendía y todo estaba en orden en el jardín del Edén. Pero un día, como cualquier día, Dios descendió y algo llegó como nauseabundo, llegó a la nariz del Señor, porque no tenía mucho que él había descendido y todo olía bien en el huerto. Pero algo sucedió. Déjenme poner, y con todo respeto, les pido por favor también una disculpa por el ejemplo que voy a usar, pero puede ayudarnos. Las familias que tienen gatos en su casa. Ayer estuve con un hermano en la tarde comiendo por allá lejos y no sé cómo es que llegaron una gata y ahora tiene muchos gatitos ahí. Pero los que tienen gatos en sus casas, el gato, los que venden y atienden estos tipos de animalitos y los que tienen que tener una mascotita como gatos, le dan todas las instrucciones como tener un gatito en casa. Pero cuando tú no tienes esas instrucciones, entonces tú tienes un gato en casa. Por decir algo, que tu casa, me voy a poner nuestra atención en las casas de nuestros abuelos. Por ejemplo, en la casa de nuestros abuelos, la casa era de adobe y piso de tierra. No sé cómo le hacían las mujeres, pero lo tenían así brilloso. ¿Sí? Lindo. Entonces, la mujer acaba de hacer el aseo, limpió la casa y ya la arregló, pero tiene un gatito y resulta que el gatito de repente hizo sus travesuras. Y de repente el gatito ya hizo su travesura por ahí cerca del fogón. Entonces el gatito tiene esta característica: después de hacer su travesura, con sus manitas agarra la tierra y tapa la travesura que acaba de hacer. ¿Sí me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces entra la señora y dice: pero si acabo apenas de hacer el aseo, pero ¿de dónde viene este mal olor? Algo está saliendo mal aquí. Hay un olor feo. ¿De dónde? Pero cuando el gatito es más travieso, de repente ya la señora hizo el aseo en la sala, pero es de esas señoras que tienen todavía esos roperos que salían con lunas y con espejos al frente. Y el gatito, de repente pasas ahí y el gatito, dice la señora: ¿y de dónde sale este mal olor? Entonces el gato ya hizo la travesura, pero ya como la luna estaba quebrada, el espejo quebrado, el gatito se metió ahí entre la ropa y en la ropa fue a hacer su travesura. Y la señora está buscando de dónde sale este mal olor. Pues Dios descendió al huerto y algo olía mal. El hombre, nuestros primeros padres, habían pecado y comenzó entonces el hombre a huir de Dios. Por eso allá en el Génesis escuchamos la voz de Dios que dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios desde el Génesis está buscando a los padres, porque los padres de ese entonces habían desobedecido y pecado ante Dios, y desde entonces, queridos amigos y hermanos, la sociedad del mundo viene dando tumbos a través de la historia de la humanidad y cada día es peor. Entonces hoy nos encontramos con un texto bíblico que dice aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿Y saben qué, queridos hermanos? El texto aquí dice: Dios ha hablado, y dice muchas veces y de muchas maneras, y nos indica el texto aquí de qué manera Dios nos ha hablado: para sacudirnos,
para hacernos entender, o como decía Víctor hace un momento, Dios tuvo que traerme de las orejas. Pero no solo de las orejas, Víctor. Allá en las Margaritas un hombre llegó ya sin su pierna completa. Y hoy está ahí en la congregación, hoy seguramente ahí está, pero en silla de ruedas. Porque él no fue el jalón de oreja, fue toda una pierna entera. Y Dios está hablándonos. Y dice aquí, en primer lugar, dice que Dios, viendo la condición de los padres y nuestra realidad, como la realidad que vemos hoy aquí en esta ciudad, o como la realidad que oíamos nosotros desde allá del centro del país, de Cuernavaca, de donde yo vengo, oíamos toda la situación que vivían los chiapanecos recién apenas. A la entrada de su nuevo gobernador las cosas son diferentes. ¿Verdad? Pero dice la Escritura, Dios está hablando. ¿Y de qué manera lo hizo en el pasado, hermanos? Dice la Escritura que lo hizo, escúcheme bien, lo hizo a través de los profetas, ahí dice. Y yo pudiera pasarme horas hablando aquí de todos los profetas que Dios usó para hablar a los padres. Pero nada más solo quisiera recordar uno. Cuando el mundo venía dando vueltas y tumbos en la historia del Génesis, Dios levantó a un hombre. Y ese hombre que Dios levantó es un profeta, y Dios lo levanta y le dice, las órdenes son precisas. Y le dice Dios a un profeta, a un hombre llamado Noé. Y Dios le dice a Noé, Noé, levántate, porque todo designio del corazón y de los pensamientos de estos hombres es solo de continuo al mal. Entonces Dios dice a Noé, levántate y constrúyete una arca. ¿Se acuerdan? Levanta el arca. Y comienza Noé a tomar la garlopa, el serrucho, los clavos, los mimbres, etcétera, etcétera, y a trabajar. Pasa 1 año, 2 años, 100 años, y Noé se para como se para este servidor que está aquí al frente. Se para decirles cada vez que el arca se va construyendo, señores, Dios me ha dicho que yo les hable a ustedes como padres, y me ha dicho que Él va a destruir esta humanidad con un diluvio, así que prepárense, alístense, Dios me ha hablado, y así que este es el mensaje para ustedes. ¿Y la gente qué? Y Dios levantó a Noé, y Noé está hablando, y van pasando los años. Al fin llegó el día cuando Dios le dijo, métete de par en par a los animalitos. A veces cuando leo esa historia pienso que el último animalito en entrar es el burro, que dice Isaías 1. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Y pienso que el burrito es el que va en la fila y dice el burrito, yo quiero entrar también, pero que también vaya acompañado de mi burrita. Los dos vamos a entrar. Y diríamos que el burro, siendo burro, o quieren que lo diga como lo dice Isaías, un poquito más pulidito. Mejor lo digo al estilo chiapaneco, al burro. El burro, siendo burro, dijo, yo tengo que entrar al arca. Cuando todos los animalitos y todos estaban adentro, entonces dijo Dios, ¿saben qué? Noé, tu familia. Qué bueno que en la iglesia esté el papá, la mamá y la familia también al lado, porque a veces en la casa o a veces en la familia el papá y la mamá están en el culto adorando al Señor, y los hijos, hijito, hay regreso.
Ten el control de la televisión, tiene 100 canales, mira los que querrás, hijito. Cámbialo a la hora que querrás. Mientras los papás alaban acá, los hijos a ver qué están haciendo o qué están mirando. Por eso hay mucho chamaco que a los 13 años está embarazando a su propia hermana. Sí, sí, sí. Y Dios dijo, métense, ya hay que meterse la familia. Y está dando a Noé, su esposa, sus hijos, hasta los yernos también. Lo más tosco que le tocó a su hija. Porque yerno viene de hierro. Y la suegra viene de suegro, de ogro. ¿Verdad? O la ogra, ¿verdad? Y los novios no vio. Y como no vio, qué chasco que se dio a la hora. Entonces entran al arca. Y entonces el que dio la orden de hacer y construir el arca, cuando vio que esa familia ya estaba dentro del arca, él también cerró la puerta. Amigo, hermano, cuando Dios cierra la puerta, no importa qué tanta influencia tengas con el señor Fox, eso no interesa. No tanta qué influencia tengas con Lalo Ramírez, no interesa. No tanto qué influencia tengas con el senador Pepe Cruz, no importa tus relaciones. Cuando Dios cierra la puerta, mi amigo, no hay nadie que la pueda abrir. Dios cerró la puerta. Y entonces un día como cualquier día, las nubes comenzaron a entretejerse una y otra y el cielo cambió. Y entonces se abrieron las compuertas de los cielos y comenzó a llover. Y Noé en el arca había dejado una ventana. Y seguramente el corazón de Noé tenía tanta ternura y compasión como el mío hoy en esta mañana. Cuando el arca se iba levantando, entonces los papás comenzaron a gritar: Noé, Noé, ábrenos la puerta, Noé. Y seguramente Noé daría sus pasos para ver en la ventana del arca y decirles: cuánto lo siento. Tantos años ahí en la iglesia Rey de Salem te hablé 1, 2, 3, 4, 5 y de muchas formas y de muchas maneras y no quisiste. Yo no puedo hacer más. Porque el que me dio la orden de hacer el arca es también el que cerró la puerta. Y cuando Él cierra la puerta, nadie le puede abrir. Queridos hermanos, hoy, que quede de testigo hoy que vine aquí, que nos atestigüe en el día final el cielo que está abierto ahorita cuando salgamos de esta nave y mires hacia arriba está el cielo, y también que nos atestigüen hoy el suelo que estamos pisando, o sea, que el cielo de Comitán hoy y la tierra de Comitán sea tu testigo de que una mañana de domingo como hoy se te habló, que Dios te está hablando. Que Dios está hablando. Estaré hablando en esta mañana a alguien que Dios le ha estado hablando y no quiere. ¿Estaré hablando a un esposo que Dios le ha estado hablando y no quiere? ¿O estaré hablándole a un hijo que nos está oyendo aquí, una hija? Como decía Víctor, toda mi vida era de rebeldía y me encantaban los problemas. Pero hoy la cosa puede ser diferente, porque hoy te puede decir de aquí, con un corazón transformado por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios
que queden de testigos, como dijo Isaías, el profeta, en el capítulo 1. Oíd, cielos, los cielos oyen, escucha tu tierra, porque habla el pastor Eber, porque habla Jehová. Dios está hablando. 2. Dice que Dios también nos ha hablado de muchas maneras. No solo a través de los profetas. También nuestro Dios, mis hermanos, usa las circunstancias propias de la naturaleza para hablarnos. Él habla de varias formas. Muchos de los que están aquí se van a acordar que el miércoles 4 de febrero de 1976, Dios habló a Guatemala, Centroamérica. ¿De qué manera habló Dios? A través de una circunstancia natural. Se levantaron los guatemaltecos. Y si hay un guatemalteco aquí, se levantaron ellos muy temprano a hacer sus actividades. Y de repente, en 1972, ese día comenzó a temblar en Guatemala. Comenzó a temblar un gran terremoto. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? En ese terremoto murieron 22,870 personas. Ahí están los registros. Quedaron heridos 76,504 y más de 100,000 damnificados en ese terremoto. Por eso ahora que si vas a Guatemala te van a llevar los guías de turistas y te van a decir: Señor, ¿le gustaría ir a visitar la antigua Guatemala? Y la antigua Guatemala hoy es el testimonio para los de Guatemala, ese país, que Dios les habló un miércoles de 1976 a todo el país entero. Gracias a Dios por los vecinos de Guatemala, porque hoy sabemos que en Guatemala hay hombres y mujeres que están predicando, y decimos que en Guatemala hoy es como la Nueva Jerusalén en la misma tierra, porque ahí hay hombres, mujeres que están siempre proclamando de Cristo, papás, mamás e hijos sirviendo al Señor en Guatemala, Centroamérica. Pero Dios les habló a través de un terremoto. 1985. Dios habló a la Ciudad de México. Las televisoras estaban prendiendo su equipo, prendiendo los aparatos, ya van a transmitir Canal 2, TV Azteca, y todo mundo ya prendiendo, y de repente comienza a sacudirse la Ciudad de México. Y los que han ido a México, hoy vemos los edificios altos todavía como monumentos de cómo Dios habló en 1985, porque las paredes de esos grandes edificios quedaron todas así, con grietas enormes, y son testimonio de lo que Dios hizo en 1985 a México. ¿Y qué ha pasado con este país? Díganme ustedes qué ha pasado con este país. A mí me da pena viajar en la noche en el autobús para la Ciudad de México. Me da pena estar andando en el norte. Hace 8 días estaba yo en Morelia, Michoacán. Y allá, con la pena, con la incertidumbre, la gente, los mexicanos que somos nosotros. ¿Cambió la historia de México después del terremoto de 1965? Pero Dios dijo: no, les voy a hablar más recién. Creo que en este 2017 quizás, 19 de septiembre, volvió a hablar Dios a México, a la ciudad de Puebla, a Cuernavaca, todo el estado de Morelos, parte de Guerrero. Yo estaba aquí en Las Margaritas cuando tembló como nunca en Las Margaritas, y Dios hablándole a los mexicanos.
¿Y cuál es la acción de los mexicanos hoy? ¿Cómo está este país? Usted lo sabe. Y Dios dijo, no, pues no solo le voy a hablar a México, le voy a hablar a todo el mundo. Y el 2020 lo más recién. Si usted está vivo hoy aquí, dele gracias a Dios. Porque el 2020, el COVID, Dios habló a través del COVID. ¿Y cuánta gente se murió? Incluyendo pastores que por docenas los sacaban allá en Tabasco y en la zona de donde estamos nosotros viviendo. ¿Y qué decir de la vida de tantos hermanos y de tanta gente que murió? Dios hablando a los padres. Allá en mi pueblito, por la zona de Motocintla, la Sierra Madre, pegando a la costa del estado, Dios habló con un ciclón que se llamó el Stam. ¿Se acuerdan de ese ciclón? Y yo viajé de Comitán para ir a ayudar a la gente del pueblo. Y cuando yo llegué, esos ríos habían hecho una playa completa en todo el pueblo. Y me acerqué con un hombre que se llamaba Mario Martínez. Me acerqué con él. Y cuando yo me acerqué, yo quedé callado, porque ya no vi su casa, sus autos, sus propiedades, sus bienes. Estaba una playa y él estaba parado ahí. Y me acuerdo que Mario, cuando me vio, dijo, oye, dicen que hay un Dios. ¿Dónde está ese Dios? Yo quisiera ver a ese Dios dónde está, porque mira todo lo que me ha hecho. Mira el daño que me ha hecho con mis propiedades de toda una vida. Y dijo, Dios, ese papá, ese padre, hablando, Dios, ¿dónde estás? Si tú bajaras aquí en este momento, te quiero pegar con mis puños. Te quiero pegar unos golpes para que sientas lo que estoy sintiendo en este momento. Dios, baja aquí en esta playa, aquí te quiero. ¿Qué no sería mejor un momento de doblar las rodillas y ponerte en la playa y decir, Señor, ten misericordia de mí, Señor? ¿Estaré hablándole a un hombre que así ha sido su condición, su corazón? Dios te ha estado hablando, pero tu corazón resiste. No quieres. Todas tus aflicciones y pruebas, luchas que has tenido, todo así para decir, todos estos fracasos y problemas, Dios, ¿por qué esto conmigo? Queridos hermanos y amigos, Dios está hablándonos a través de los profetas y a través de las circunstancias propias de la naturaleza. Pero una tercera cosa. Dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Cuando yo era estudiante en el seminario hace muchos años, 1986, yo estudié en Mérida, Yucatán. ¿Has comido alguna vez la cochinita pibil? Ah, qué rico. En Yucatán. ¿Has comido los albutes? En Yucatán. ¿Has comido los panuchos? En Yucatán. ¿Has comido mole, el relleno negro? Ah, en Yucatán. Por eso si vas uno de tus 4 años a Yucatán, vas a venir así, no te van a conocer en tu familia. Allá estuve en Yucatán. Pero yo vivía con un compañero en el cuarto de estudiantes. Y abajo, en el cuarto de abajo, vivía una señorita, hija del administrador de la escuela. Y esa señorita comenzó a echar amores con ese muchacho estudiante. Entonces yo miraba todo lo que estaba pasando en esa parejita. Pero ellos tenían una forma, miren, como hubo en algún momento,
pero había una forma de que cuando la muchacha quería hablar con el estudiante, con el que va a ser pastor, entonces la muchacha agarraba una piedra de buen tamañito y lo aventaba a la planta de arriba, y esa piedrita golpeaba y hacía un ruido, y él, qué hábil para escuchar el ruidito. Cuando escuchábamos el ruido, entonces él decía, ya voy a mi cita, no médica, hay regreso, voy a ir a evangelizar, ¿verdad? Y se baja. Era la forma como se hablaban. Pero mire, yo estaba viendo ahí, y como todos los que están en amores, de repente la relación comenzó a tener dificultades. Entonces un día de plano las relaciones estaban serias, pero como ya tenían varias semanas de no hablarse, entonces la muchacha le hacía así al corazón, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, corazón. Las hermanas adultas se ríen. Ay, esos tiempos, dicen. Entonces esa muchacha que quería hablar con un joven que no hay buenas relaciones ya, aventó una piedrecita y no dijimos nada. Como no hubo respuesta, agarró otra más grandecita. Y como no hubo respuesta, agarró, las mujeres, cuidado, Víctor, agarró una tercera piedrecita. Y entonces se fue poniendo bueno el asunto, porque al rato ya fue agarrando una más grande, hasta que al rato ya tomó una más grande y la aventó. Y cuando aventó esa piedra le dije, oye, bájate ya, muchacho, porque la próxima va a romper el vidrio. Y quizás Dios te ha aventado una piedrecita pequeña, otra piedrecita más grande, otra más grande y otra más grande. ¿Y sabes qué? Dice el pasaje bíblico que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Él usa muchos métodos. Va a aventar una piedrecita, va a aventar otra piedrecita. ¿Y sabes qué? Tercera cosa, y esta es la más importante del mensaje. Si no escuchaste esta tercera, te perdiste todo. No valió la pena haber venido aquí si no escuchas la tercera. Y la tercera es esta: que Dios te va a hablar, o Dios nos habla. Amigos, señoras, Dios nos habla por los profetas, por las circunstancias de la naturaleza, y cuando tú no quieres ver ni entender, Dios te va a hablar a través de las circunstancias más íntimas de tu vida. ¿Te has puesto alguna vez, te has parado en un espejo y te has visto desde la cabeza hasta la planta de los pies? Si hay una parte en esta anatomía, si hay una parte donde de verdad llega un momento que sí duele mucho, cuando se cantan los himnos nacionales de los países, hay personas que saludan. El mexicano saluda así, pero hay países que saludan mostrando la parte donde más duele. Aquí. ¿Qué está aquí? Le pregunto a los que están durmiendo, porque dicen que camarón que se duerme. ¿Ah? No, no es cierto, no es cierto. Vayan al restaurante Los Delfines, que está allá en el bulevar, y le van a decir, camarón que se duerme, le dicen allá en Los Delfines, al otro día amanece en cóctel. Dios habla a través de las circunstancias más íntimas. ¿Y sabes qué? Yo ya me voy a ir. Y fue una bendición haber estado aquí. Pero yo quisiera que tú te vayas de acá, pero te vayas bien. Que Dios no hable a tu vida a través de circunstancias más íntimas, porque esas circunstancias duelen aquí.
Yo no me gusta visitar ese hospital que está aquí cerca. Aquí hay un y el antier yo me fui al hospital en la noche. Ahí, el que está aquí, caminé en la noche. Vi a los hombres botados, con unas carpitas a la vuelta. El hospital Gandulfo, que está aquí. Usted lo conoce. A mí me cuesta, no quiero. Pero he entrado algunas veces. Y una ocasión aquí en Comitán, yo pastoreaba la iglesia que estaba o que está junto a Bingo, en el centro, Jesús, la luz del mundo. Ahí tuve 8 años de pastor. Pero todos los lunes yo me iba a Margaritas a descansar con mi esposa. Y cuando yo iba para Margaritas le decía a mi esposa, 0 teléfonos. La casa, su teléfono descolgado. Mi teléfono apagado, ninguna llamada porque hoy lunes el pastor descansa. 0 llamadas, no hay ninguna llamada. Y yo llego a Margaritas, allá estaba nuestra casa para descansar, y cuando llegamos, lo primero que suena antes de descolgar era el teléfono de la casa. Pastor, quisiera venir aquí al hospital, nos urge. Ay, ¿qué hace el pastor cuando tiene esa llamada? De otras, que tantas cosas tiene que hacer el pastor. Entonces le digo a mi esposa, hay regreso. Ya era noche y me vengo al hospital y llego. ¿A quién tengo que atender hoy? Pues al que tiene que atender está hasta allá en el cubículo de pediatría, hasta allá al fondo. Yo no quiero entrar hasta allá al fondo porque es muy frío, pero hasta allá, pediatría está hasta allá al fondo. Y yo llegué ahí y sale una mujer joven que los ojos estaban como un tomate colocado uno aquí y el otro aquí. Ya tenía meses de no parar de llorar. Ese día había venido de México y los médicos de México, los especialistas le dijeron, señora, váyase para su casa y llévelo al hospital más cercano porque ya no podemos más. Su hijito de 12 años. Estoy hablando de una persona cerca de Comitán. Y el papá de ese niño, ¿cuántas veces yo, cuando estaba la cosecha del maíz en su punto y el frijol y todas esas siembras, cuando yo pasaba por los campos, aquí en la zona de la Independencia, siempre que pasaba yo, él va al pastor y lo encontraba trabajando y siempre le ponía mi mano en su hombro. Muchacho, es tiempo que tú regreses al Señor. Y cuando yo le decía eso, me respondía de 2 maneras. Una, movía su cabeza y me hacía así. No, ya me quedaba muy claro. Y la otra me hacía. Y yo ya no decía más. Estaba claro el mensaje. Pero ese día me lo encontré en el hospital. Él estaba así, literalmente agarrado de la cama, donde llegan los pies. Ahí estaba. Las manos así. Y una mujer llorando. Lloró y lloró la mujer. El niño acostado en la cama. El estomaguito crecido hasta lo más. El cáncer había destruido todas sus vísceras ya. En la noche, de repente vi que el cuerpo del niño comenzó a tener una reacción. Yo pensé, tengo que prepararme yo como pastor y los papás de que viene el momento de la transición de la vida. Pero no, resulta que el niño volvió otra vez a su normalidad. Y cuando él llega a su normalidad, solo fue para pronunciar unas palabras. Y hoy lo quiero decir con profundo dolor y con profundo respeto. Para un niño de 12 años, su padre allá frente, donde van los pies, la mamá aquí al lado mío,
Y el niño, su rostro, sus ojos, sus labios, se veía toda la historia en los labios, en el paladar de todo un proceso. Ya no había agua que pudiera revitalizar el paladar de un niño de 12 años. Y el niño en ese momento no puedo olvidar las palabras que él pronunció. Ese niño dijo, quedó mirando fijamente a su padre y lo miró y le dijo estas palabras: papá, papá, acércate. Papá salió de los pies y se vino y se paró junto a su esposa y viró la cabeza y le dijo estas palabras: papá, te quiero pedir una cosa. Nunca, nunca vayas a dejar a mi mamita. Nunca. Nunca. Eso llegó al corazón de este muchacho. Pero las segundas palabras es lo que erizan mi cuerpo ahí en ese hospital. Las segundas palabras que este niño dijo otra vez al papá, y lo quedó mirando y le dijo: papá, papá, acabo de ver a Jesús. Acabo de ver a Jesús. Cuando ese papá escuchó eso, ya no soportó. Yo vi que sus rodillas como gelatina comenzaron a caer y cayó en el frío del hospital esa noche. Y ahí con la cabeza doblada dijo: Señor, hasta aquí llegué. Señor, ven a mi corazón. Hoy, Señor, ven a mi corazón. Ya. Después de haber dicho este niño estas palabras, como a la hora y media, se fue con su Señor. Se fue. ¿Sabes cuál es lo lindo de esta historia? Que cada vez que vengo a Comitán y que mañana voy a ir para la independencia, cada vez que lo veo, ahora lo veo después de muchos años, con su esposa, sus hijitos, que les quedó sirviendo a Dios con todo el corazón, amando a Dios con todas las entrañas. Quizás hoy viniste con tu esposo, tus hijitos, pero ¿qué pasara que cuando salieras de aquí, en la esquina tu niña te dijera: papá, es que me está doliendo aquí, no sé qué me duele? Y que después mañana, lunes, vas al médico y cuando llegas allá el doctor te dice: esta es una historia que hay que contarla con dolor en la garganta. Qué triste. Y lo ha vivido la gente. Es más, no la gente, Víctor, mi propia familia lo vivió. Mi hermana tuvo que irse con el Señor a los 13 años de edad, porque mi padre y mi madre no entendieron que Dios estaba hablándoles a ellos. Y tuvo que irse la hermanita de 13 años con el Señor. ¿Tú quisieras tener esa experiencia? Por supuesto que no. Yo estoy seguro que mucho papá y mamá no quiere esa experiencia porque queremos que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Pero no nos pongamos tristes, porque la palabra de Dios nos da tanto consuelo. Porque dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado por medio de Cristo. Cristo, aquel niñito que nació en Belén y que creció y que dijo a la gente, a los papás y a las mamás, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amigos, pero no todo lo bueno se paga con lo bueno. Cuando tú haces un bien, a cualquiera en Comitán siempre te van a pagar con males. Porque él hizo tanto bien, tanto bien. Levantó al paralítico, levantó al hijo de la viuda de Naín, le puso ojos al ciego Bartimeo, levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días. ¿Y qué crees que hicieron los papás un día? Cuando él iba montado en un burrito, todo el mundo iba gritando, los papás y las mamás gritando, y los hijos: ¡Hosana, Hosana, el hijo de David! Pero el otro día, ¿qué pasó? Esas mismas voces de los papás, de las mamás y de los hijos gritaban a una sola voz: crucifíquenlo, mátenlo, crucifíquenlo, mátenlo. Eso quieren. Sí. Por eso al otro día lo ves tomando una cruz pesada, caminando con esa cruz al Gólgota. Y allá en el Gólgota, con las manos atravesadas, esas manos que hicieron tanto bien para tocar, esos pies que caminaron para ir a alcanzar a la mujer samaritana, ahora clavados, esa cabeza con una corona de espinas. Sin embargo, desde la cruz dijo él: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto hoy, ¿será que no saben lo que hacen? ¿Será que no saben lo que hacen? Padre, perdónanos. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre la gloria, porque la esperanza de Comitán y la esperanza de todo papá, de toda mamá hoy y de todo hijo. Tal vez dices: ya no hay esperanzas para mí. Cristo está hoy aquí. Esta misma carta dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes, señora, señor, hijos? ¿Sabes cuál es lo que me emociona últimamente? En el día y en la noche, más en la noche, cuando ya me acuesto para dormir, oro y digo: Señor, cómo me encantaría que en esta noche tú vinieras. Me quiero ir contigo ya. Señor, cada vez que me acuesto, quisiera que esta noche nos fuéramos contigo. Y un día Él va a venir. Él ya no tarda y viene. Y va a venir en una nube glorioso, acompañado de los redimidos del Señor, de los santos, montando en el caballo como rey de reyes, y vendrá. ¿Y sabes cómo va a venir bajando? Va a venir bajando así, de esta manera. Y cuando Él llegue, todos los que estamos aquí preguntaremos, como preguntó el profeta: Señor, ¿por qué tus manos agujeradas? ¿Por qué tus manos con agujeros, Señor? ¿Y sabes qué Él va a contestar? Él va a decir en aquel día: esto me lo hicieron en la casa de mis amigos. Oh, qué ternura maravillosa de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quisieran ponerse de pie, hermanos? Un momentito. Vamos a ponernos de pie. Ay, Señor.
Ese rato el pastor Toño me decía, debes de cantar un himno presbiteriano. Y le digo, ay, no creo, le digo, pero sí, debes de cantar un himno presbiteriano. Nosotros los presbiterianos cantamos muchos himnos. Y entonces yo le dije a este joven que si podía tocar ese canto que dice, yo me rindo a ti. Pero solo la música nada más, porque ese canto dice, yo me rindo a ti. ¿Verdad? Amén. Hermanos, yo voy a regresar a Cuernavaca, Morelos. Fue un placer estar esta mañana aquí en la iglesia, preciosa iglesia. Siempre lo vimos hace muchos años. Y hace ratos una señorita me decía, pastor, yo estoy aquí en esta iglesia. Qué lindo, sigue aquí en tu iglesia. Sírvele al Señor con tus talentos y tus dones que tienes aquí. Apoya a tu pastor. Dice que el pastor vive muy contento con 3 cosas. Su pastor, o yo también como pastor, que somos felices con 3 cosas. Primera cosa es que los hermanos nos den siempre nuestro pollo, o sea, carnita. Pero para que el pastor no se vuelva muy carnívoro, hay que acompañarlo de su repollo, su apoyo y su apoyo acompañado de su repollo, que lleve pues verdurita. Y la tercera cosa dice que no nos olvidemos de su apoyo, su pollo, su repollo y su apoyo. Qué bonito se oyó, ¿verdad? Pero al final el que nos llamó nos sostiene, siempre nos sostiene. Y nosotros nos vamos a ir a Cuernavaca, allá estamos sirviendo por 8 años ya. Y oren por nosotros, porque con mi esposa queremos regresar a Chiapas. En enero queremos, pero el pastor Toño ha estado orando por nosotros y cada vez me manda un mensaje, pastor, estamos orando para que Dios te permita venir a Chiapas. Chiapas, tomar pozol rico, ¿verdad? Pero ayúdenos a orar. Y si el Señor no permite, seguiremos allá en el centro del país. Pero antes de irnos, habrá un papá, una mamá que en esta mañana dice, Señor, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero esta mañana tener un encuentro contigo, Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Una señorita que quiera venir aquí, que pase aquí. Ven aquí al frente, acércate, sin ningún temor ni nada, ven aquí al frente, acércate. Oh, Dios te bendiga, qué bueno. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? ¿Quiere venir aquí al frente? Vente. Yo quiero que cuando venga de aquí a otros 8 años después o más antes puedas contarme, decir, hermano, ¿qué crees? Anoche, ese día fue la mañana más gloriosa para mi vida. Y yo quiero que en esta mañana tú vengas aquí. Y por esto este canto dice, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Oh, qué lindo este canto. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Y el coro dice, yo me rindo a él. Yo yo me entrego, quiero serle. Oh, sí, Señor. Yo me
Digámoslo más fuerte, iglesia, dice: yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, sí, Señor. Oraremos al Señor. Oraremos. Padre, oh, qué maravillosa es tu palabra, porque ella siempre habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, tu palabra consuela, tu palabra sostiene, tu palabra nos alimenta, tu palabra llena el vacío de nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Tu palabra, Señor, tu palabra transforma y hace milagros en nuestra vida. Esta mañana, Señor, aquí están estas personas delante de ti, Señor. Estamos orando por ellos, Padre. Y en esta mañana, oh Dios, oramos que tu gracia, tu misericordia, el perdón en Cristo venga a los corazones de cada hombre, de cada mujer, que puedan levantarse de aquí, Señor, fortalecidos, renovados, corazones seguros de la salvación en Cristo Jesús. Padre, oh, bendito seas, Señor. Padre, pon tus manos tocando desde la cabeza hasta la planta de los pies, los corazones, las vidas de los que están aquí al frente, Señor, y que cada uno de ellos hoy encuentren en el Señor la esperanza, el consuelo para sus vidas. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en esta mañana. Gracias por la vida de la iglesia, Señor, porque allá en los asientos, allá en los lugares también hay hombres y mujeres que necesitan de ti. Quizás no pasaron aquí al frente, Señor, pero allá en el asiento ellos están clamando por misericordia, tu ayuda, tu gracia, tu perdón, tu favor. Una oportunidad de levantarse de nuevo para seguir adelante, para servirte, para amarte, Señor. Oh, bendito seas, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Bendito seas. Sigue tocando los corazones esta mañana, Señor. Sigue obrando a través del poder de tu Santo Espíritu. Y que en esta mañana, Señor, en este día, vayamos de regreso a casa, contentos y felices de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en Cristo somos más que vencedores. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Justificados pues por la gracia del Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito seas, Padre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos todos a